Listo, ya habiendo obtenido el permiso de ustedes, entonces comienzo con el CIPAS. Siento que voy a ingresar a una reunión. Por favor, los micrófonos, tener los micrófonos cerrados. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, sí se ve, doctor Faber. Bueno, entonces, buenos días, estimados estudiantes, doctor Jenner. Damos comienzo al tercer CIPAS de fundamentación tributaria. Un lema de la universidad, la UNAD, es una pasión para transformar y construir más país. Los docentes Fabio Sánchez y Jenner Fabián Quintana, el director de fundamentación tributaria. En compañía estamos haciendo este tercer CIPAS, hoy 22 de abril de 2023. Entonces, estimados estudiantes, la idea es darles una orientación a tiempo. Por eso precisamente estamos haciendo este CIPAS tan oportunamente, comenzando rápidamente el paso número 4. Entonces, cualquier duda pueden ir preguntando. Estamos prestos, tanto el doctor Jenner como mi persona, para despejarles las dudas que de pronto se les vayan presentando. Entonces, la actividad individual es el impuesto al valor agregado, IVA. Según la guía, jóvenes, les pido el favor. Miren, esta es la guía. La encuentran en la plataforma. Leer detenidamente cada punto. A pesar de que ahora vamos a hablar sobre estos puntos, les recomiendo hacer una lectura detenida de cada uno de estos puntos. ¿Sí? Es que me escriben en el foro, al WhatsApp, preguntándome cosas que están dentro de los lineamientos generales de la guía. ¿Sí? Entonces, si hacemos lectura detenida de la guía, no vamos a tener que estar preguntando cosas que aquí están. ¿Sí? Todo está muy claro aquí. Y de aquí tomé para que veamos esto. Entonces, actividad individual, investigación, impuesto al valor agregado. Lo primero que aparece en la guía miren, que es punto 1, punto 2, ¿sí? Entonces dice, defina el impuesto a las ventas. 2, con sus propias palabras defina qué son bienes grabados, ojo, con V, bienes exentos y bienes excluidos al impuesto a las ventas. Tercero, realice una plantilla donde enuncie el grupo de bienes grabados. Lógicamente no vamos a poder colocar todos los bienes grabados, entonces por eso hacemos la aclaración aquí de mencionar artículos y mencionar algunos. No necesariamente tienen que ser todos porque serían demasiados. Realice el listado con bienes excluidos, lo mismo, mencionar algunos. Punto 5, enuncie algunos artículos exentos del impuesto a las ventas. También, miren, aquí en este ya de pronto tenemos la palabra algunos. Texto, ¿quiénes son responsables y no responsables del impuesto a las ventas? Entonces,
mencionar el artículo que aparece en el Estatuto Tributario de que deben de cumplir los responsables del IVA. Punto 7. ¿Cuál es el periodo gravable del impuesto sobre las ventas? Entonces, aquí existe periodo anual. Entonces, según el artículo 915 del Estatuto Tributario, que hace referencia al régimen simple de tributación, este régimen especial debe presentar con periodicidad anual. Seguimos. Esta parte de esta segunda diapositiva, la voy a explicar yo. Sigue actividad individual, impuesto nacional al consumo. Esta parte, el encargado es el doctor Jenner. Y dice, primero, definición de impuesto nacional al consumo. Segundo, hecho generador de la prestación de los bienes o servicios que están gravados con este impuesto. Tercero, tarifa que debe cancelar el consumidor final. Cuarto, responsables de recaudar dicho impuesto. Quinto, periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo. Nota, contadores públicos, responsabilidad frente a los terceros, exigencia, conocimiento de la norma fundamental, sus aportes, respalden con la norma contable fiscal. Esto es un consejo que les damos desde la parte de la red de tutores, que tengamos muy en cuenta, ¿sí? Cuáles son los requerimientos y en lo que nosotros como contadores debemos de asesorar tanto a nuestros clientes como a cualquier persona que se nos acerque. Entonces, muy explícitamente, ¿sí? La parte de las normas, de la normatividad. Bueno, entonces arranco con la parte del primer paso que habla sobre el impuesto a las ventas. Tengo diapositivas para dar lo que es la definición, ¿sí? Entonces, el IVA, comúnmente denominado impuesto al valor agregado, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución. Entonces, esas son las tres etapas que aparecen en determinados ciclos económicos. Entonces, producción, importación y distribución. Fiscalmente, el concepto de valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor pagado por los bienes y servicios grabados adquiridos y el valor que al momento de la venta o prestación de servicio grabado se adiciona, de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlo se trata como descontable. Entonces, quiere decir de que nosotros en ningún momento, cuando estamos haciendo esa intermediación de comprar un bien para luego venderlo, nosotros no estamos en ningún momento pagando ese IVA. Lo paga el, a quien nosotros le vendemos y en definitiva el consumidor final es quien hace ese pago. Otro tipo de definición del impuesto sobre la venta. Entonces, el impuesto al valor agregado IVA, conocido generalmente como impuesto sobre las ventas, es un tributo indirecto que grava el consumo y los costos en los que se incurre en el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio, también en la comercialización de estos, ¿sí? La comercialización de bienes. Entonces, es un impuesto indirecto. Quiero que quede clara esa parte. Entonces,
hago la explicación. ¿Por qué indirecto? Porque cuando vendo, yo lo cobro. Lo cobro para pagárselo al Estado. Por eso, en el momento que yo lo cobro, en el registro contable que voy a hacer, lo llevo a una 2, que son cuentas por pagar, porque es que ese dinero no es para mí, ese dinero es para el Estado. Entonces, por eso va por una 2, en el caso de este 24, que son impuestos, y 2408 IVA, impuesto al valor agregado. Aquí hablamos de bienes y servicios gravados. ¿Cuáles son los bienes y servicios gravados? Los que no están clasificados como exentos ni excluidos. Por lo tanto, les son aplicables las tarifas del 19% o 5%. El 19% que es la tarifa general y el 5% que es una tarifa adicional. Esto lo encontramos en los artículos 468 raya 1 y 468 raya 3 del Estatuto Tributario. Entonces, quienes quieran, que es lo más conveniente, darle una pequeña leída a estos artículos para ir complementando nuestro conocimiento sobre lo que son bienes y servicios gravados. Bienes y servicios exentos, los que están gravados a la tarifa del 0%. Están grabados, pero no estamos pagando sobre ellos. Están, digamos que están en stand-by para en cualquier momento colocarles un porcentaje. Esto lo encontramos en los artículos 477 al 481 del Estatuto Tributario. Bienes y servicios excluidos, los que por disposición expresa de la ley no causan el IVA. Esto lo encontramos en los artículos en 424 y 476 del Estatuto Tributario. Entonces, haciendo un resumen, gravados son los que causan el IVA. Exentos causan, pero al 0%. Y excluidos los que por expresa disposición de ley no causan. Tarifas del IVA. Entonces, como les decía hace un momento, 19% tarifa general. Cuando hablemos de tarifa general, ya sabemos que es la del 19%. Tenemos una tarifa especial del IVA para los bienes y servicios de los artículos 468 raya 1 y 468 raya 3 del Estatuto Tributario, que es al 5%. Bienes y servicios exentos, 0%. Y excluidos de este impuesto, los cuales se encuentran señalados en los artículos 424 y 476 del Estatuto Tributario. Entonces, resumen, 19% general, especial 5%, exentos 0% y excluidos que no tienen ningún tipo de porcentaje. Regímenes en IVA. Entonces, primero, responsables del IVA. En el 2022 y actualmente 2023, ¿por qué aquí no hice el cambio a 2023? Porque es que el ejercicio que estamos realizando habla específicamente del año 2023 y por eso debemos utilizar la tabla de retención del 2022. Entonces, tener en cuenta eso. Tabla de retención del 2022 para poder que nos cuadre el ejercicio con lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, pero específicamente tanto en el 2022 como ahora en el 2023, entonces
hacemos referencia a lo mismo. Toda persona jurídica que venda productos o preste servicios gravados con el IVA es responsable del impuesto a las ventas. Entonces, todas las personas jurídicas, cuando hablamos de personas jurídicas, recuerden, sociedades. Además, es responsable del IVA todas las personas naturales que vendan productos o presten servicios gravados con el IVA. Y, ojo, mucho cuidado con esto, y que no cumplan con los requisitos para no ser responsables, lo que en el pasado correspondía al régimen simplificado. Entonces, estoy siendo muy claro aquí, lo que en el pasado correspondía al régimen simplificado. En la actualidad se llaman no responsables. Entonces hay unos requisitos para las personas naturales solamente que pueden ser responsables o no responsables. Ahora, punto 2, no responsables del IVA. En el año 2022 y 2023 no son responsables del IVA quienes cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Aquí tengo un enlace para ir directamente a este punto, ¿sí? Este es el artículo 437 del Estatuto Tributario. Dame un segundo. Listo. Entonces, como dice aquí, en el 437, parágrafo 3, allí encontraríamos quienes no son responsables del impuesto. Entonces, deberán, nota 1, parágrafo 3, deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes, ojo, personas naturales, ¿sí? Aquí está siendo muy claro, personas naturales, y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los siguientes condiciones. Entonces, en este parágrafo tenemos 6 puntos que se deben de cumplir para no ser responsables del IVA como personas naturales. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta hacer lectura de este artículo. IVA generado e IVA descontable. Entonces, el IVA generado es aquel que la empresa cobra a sus clientes cuando realiza una venta. Es el IVA que factura y que luego debe declarar y pagar a la DIAN. Entonces, aquí en el CIPAS vamos a encontrar de pronto muchas veces cosas que repetimos para que quede más claro todo y que a medida que la vamos viendo se seguirán repitiendo. En razón a lo anterior, el IVA generado es un pasivo, que era lo que les decía, que iba por la 2. En razón a lo anterior, el IVA generado es un pasivo por impuestos que se adeuda al fisco, que se adeuda a la nación, al fisco. Su contabilización es un crédito a la cuenta 2408. Estamos hablando específicamente del IVA 2408, ¿sí? El IVA descontable es el IVA que la empresa paga cuando adquiere productos o servicios gravados. Su contabilización es un débito a la cuenta 2408. IVA que puede ser descontado del IVA generado, descuento que se hace
al presentar la declaración de IVA. Entonces, como les decía ahora, el IVA que nosotros pagamos en la compra de bienes para luego vender, ese IVA generado, nos lo descontamos del IVA generado, o sea, del que cobramos cuando vendemos. Entonces, si yo hago una venta de un IVA de 100, entonces una venta de 100 me va a generar un IVA de 19, ¿sí? Un IVA de 80, digamos que lo que compré, ¿sí? Me costó 80 pesos, me da un IVA de 15.2. Entonces, aproximémoslo. De 80 pesos que me costó el bien que voy a vender, pagué un IVA de 15. Al venderlo en 100, cobro un IVA de 19. Entonces, el que cobré de 19, que lo llevo a una cuenta por pagar al fisco, versus el que pagué de 15 pesos, entonces 19 menos 15, ¿cuánto le voy a pagar al Estado? Le voy a pagar esa diferencia de 4 pesos. Así es como se maneja la parte del IVA. Listo. Tratamiento del IVA en compra de propiedad, planta y equipo. Esto porque tenemos en el taller, tenemos compra de propiedad, planta de equipo, tenemos compras de productos y tenemos ventas. Entonces, tratamiento de la compra de propiedad, planta y equipo. Es diferente al tratamiento de los inventarios o activos movibles, perdón, que tienen como finalidad ser comercializados, donde el IVA que se genera precisamente por su comercialización solo IVA descontable los señalados en el artículo 485 del Estatuto Tributario, que son el impuesto sobre las ventas facturado a responsables por la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios. Y dos, el impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. Solo se puede tratar como IVA descontable el pagado en bienes muebles, es decir, los que hacen parte del inventario del responsable, lo que excluye los activos fijos. Entonces, cuando hacemos la compra de un activo, digamos, por allí hay un ejemplo, compramos un televisor que es para colocar en la sala de espera de la empresa. Ese televisor es un activo fijo. Y si nosotros compramos y vendemos televisores, entonces sería ese televisor que va para la sala diferente a los otros televisores que compramos para vender. Entonces hay que tener en cuenta, esa es la diferencia entre el activo y el inventario. Pues el que va para la sala de espera, ese es un activo fijo. Y el que va para el inventario, pues son los televisores que compramos para la venta. El IVA de ese televisor que se compra para la sala de espera, ese IVA no es descontable. Ese IVA hace parte del mayor costo de ese bien que hemos adquirido. O sea que haría parte del valor del televisor. Entonces, no sería, no iría a una 2408, sino que iría a la misma 15, compra del activo. Bienes grabados, exento y excluido nuevamente. Entonces, bienes grabados, ¿cuáles? Los que decíamos ahora, los del 19 y el 5%. Artículo 468 del Estatuto Tributario. Artículos 468 raya 1, modificado en los artículos 9 y 160 de la Ley 2010 del 2019. Y 468 raya 3 del Estatuto Tributario señalan
determinados bienes y servicios grabados a la tarifa del 5%. Entonces, artículo 468, raya 3, servicios grabados a la tarifa del 5%. Los artículos 477, modificado con los artículos 12 de la ley 2010 de 2019 y 14 de la ley 2069 del 2020, al 481 del estatuto tributario, precisan los bienes grabados a la tarifa del 0%. O sea, cuando hablamos de la tarifa del 0%, estamos hablando de los exentos. Bienes excluidos, entonces hablamos que los podemos ver en los artículos 424, 424 raya 2, 424 raya 5, 424 raya 6, 425, 426, 427, 428 y 428 raya 1 del Estatuto Tributario. Bienes exentos 477, 478, 479, 480 y 481 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí esta grabación que les queda les sirve para que ustedes tomen los ejemplos de lo que se les está solicitando para la realización de su punto 1. Artículo 600 del Estatuto Tributario. En el impuesto a las ventas existen dos periodos gravables, que era lo que hablábamos de anteriormente, que si había una periodicidad anual. Entonces, artículo 600 del Estatuto Tributario, en el impuesto a las ventas existen dos periodos gravables, uno bimestral y otro cuatrimestral. Y para el caso de las empresas nuevas, la periodicidad será siempre bimestral. Entonces, cuando una sociedad arranca labores de su actividad económica, entonces la periodicidad del IVA va a ser bimestral. Ya cuando termine el año, que no pasó los topes de ingresos y que quede clasificado en cuatrimestral, entonces al año siguiente ya puede pasarse a presentar su declaración cuatrimestral. Pero inicialmente, como lo dice aquí, debe ser bimestral. Y lo que veíamos anteriormente, el artículo 915 del Estatuto Tributario habla del régimen simple de tributación, responsables de IVA, habla que presentarán una declaración anual consolidada del IVA, pero solamente estamos hablando de las personas que pertenecen al régimen simple de tributación. Hablando de la retención en la fuente, entonces, manejar la tabla de retención. ¿Cómo se maneja? Entonces, quien compra o recibe un servicio, paga. Y quien paga, retiene. Al retener, tiene un pasivo, ya que ese dinero lo debe transferir a la DIAN. Entonces, va por la 2365. Porque es también, digamos, la retención no es un impuesto, sino un anticipo de un impuesto, ya sea el impuesto de renta o el impuesto de ICA. Entonces, que eso lo vimos en el paso 3, cuando aplicamos la retención en la fuente en renta y aplicamos la retención en la fuente en ICA. Entonces, específicamente para el trabajo que vamos a hacer ahora, que es impuestos nacionales, pues entonces vamos a trabajar únicamente la retención en renta, que va a ser 2365 y se contabiliza como un pasivo, recuerden, ¿sí? Entonces, quien compra recibe un servicio. Entonces, compra o recibe un servicio, paga quien esa persona paga y quien paga retiene. Quien vende o presta un servicio, le pagan.
le retienen, le queda una cuenta del activo, un saldo a favor. En ese momento, ya que puede descontarse ese valor cuando presente la declaración de renta y complementario de esa vigencia fiscal. O sea que quien vende la lleva a una 1355, ¿sí? Se contabiliza como un activo porque es una cuenta por cobrar al Estado, ¿sí? Aquí coloco, ojo, está en rojo. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar la tabla de retención en la fuente. Ojalá descarguen la tabla de retención en la fuente para el Excel que estamos trabajando. Vamos a trabajar, no, que estamos trabajando ya en este momento. Persona natural, agente de retención. Entonces, las personas naturales deben actuar como agentes de retención en la fuente a título de renta según el monto de sus ingresos o patrimonio y según el concepto de pago sujeto a retención. Toda persona natural que sea comerciante y que tenga ingresos o patrimonio superiores a 30.000 VT es agente de retención según contempla el artículo 368 rayado del Estatuto Tributario. Entonces, la VT para el 2021 era 36.308 por 30.000. Entonces, para el 2022 eran agentes de retención las personas naturales que tuvieron ingresos superiores a 1.089.240.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué hago específicamente del 21? En la VT del 21, porque acuérdense que el ejercicio que estamos desarrollando es con base al 2022. Aquí hacemos una aclaración muy específica. Tener presente que las ventas realizadas fueron a clientes de un mini mercado, que por lo general no cumplimos esos topes. Por consiguiente, el mini mercado no debe hacérsele anticipo de retención en la fuente. Ojo con eso. Como nosotros estamos haciendo el ejercicio de que nosotros somos el mini mercado, entonces no vamos a manejar la 1355, ¿sí? Perdón aquí que me fue un 3 de más. Listo. Entonces, nosotros estamos vendiendo, no nos van a hacer retención en la fuente. No nos van a hacer retención en la fuente. Solamente vamos a trabajar la retención que hagamos nosotros por las compras. ¿Listo? Si tienen alguna duda en esa parte, por favor, pueden preguntar. Bueno, entonces siento que están muy concentrados y que me están entendiendo todo lo que estamos hablando. Doctor, disculpe. Sí, dime. Soy Paola Ciceri, buenos días. Sí, Paola. Bueno, en esa parte, pues yo no he entendido, la verdad es que la plantilla está totalmente en blanco y le Listo, soy listo. honesta. Ya ahoritica les explico. Bueno, de una vez les voy a explicar. Ya nosotros, entre el doctor Jenner, el doctor Orlando, la doctora Mónica y yo, hicimos una plantilla. Bueno, tenemos dos plantillas porque yo también hice una parte. Entonces, esa plantilla les va a quedar aquí en el Teams para que trabajen sobre la que les voy a colocar o sobre la que les comparta el doctor Jenner también. Se la voy ¿Sí? a compartir por acá por el chat. Exactamente. Cualquiera de las dos plantillas. ¿Sí? Entonces, déjenme, yo les muestro la plantilla que yo...
aquí. Entonces voy a abrir esta plantilla. ¿Sí la ven allí? Esta es la plantilla que les voy a compartir yo. Sí, señor. La del doctor Jenner es muy parecida. Yo la complementé un poquitico más para que les quede más... Si quiere, compártala esa a usted, doctor Fabio, mejor. Sí, Está más sí, completa. esta les va a quedar ahorita en el Teams. Entonces ustedes pueden entrar y verla allí. ¿Listo? Entonces miren, va a quedar punto 1, que son las ventas, ¿sí? Entonces no tiene sino 3 casillas. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que no vamos a manejar retención en la fuente que nos hagan a nosotros, porque le estamos vendiendo a personas naturales que no cumplen con el tope de los ingresos. Entonces sería la 41 venta, la 24 IVA y la 11 que sería el ingreso por la venta. ¿Listo? En el punto 2, entonces, debemos de hacer en cada punto, por ejemplo, pacas de pañales desechables, marca pequeñina, el valor es 3.200.000. Entonces, clasificación del bien, si es grabado, si es exento, si es excluido, y si es grabado, ¿a qué tarifa? ¿19 al 5 o al 0? Perdón, 19 al 5, y si es exento, pues a la tarifa del 0%. Y si es excluido, no le colocamos tarifa, porque recuerden, cuando hablamos de excluidos, no lleva tarifa. Este cuadro lo debemos hacer completo, colocarle la clasificación y la tarifa. Y cada punto de estos 22 debemos hacerle los registros contables. Mírenlos, aquí están. Entonces, le va a quedar aquí para cada registro hacerlo. Tener en cuenta de que si no cumple con la base, entonces no se le hace retención, pero todos los puntos tienen las 4 casillas. Entonces, tener en cuenta, si no tiene retención, pues queda en 0. Si la tiene, pues le colocan el porcentaje que corresponda. Entonces, en la compra, que es la 14, porque va al inventario. La 24, porque es el IVA que pagamos por ese inventario. La 2365, si tiene la retención a pagar, ¿sí? Entonces aquí, digamos que iría aquí, 0, el valor, aquí el valor del IVA. Ustedes hacen las operaciones. Recuerden que cuando trabajamos un Excel es para hacerlo con fórmulas y tener más facilidad para ello. Entonces, la compra del inventario, o sea, del bien, el IVA, la retención sí pasa el tope y la cuenta por pagar al proveedor. ¿Listo? Esto sería de los 22 puntos que tenemos. Y Doctor, disculpe, estoy un poquito confundida. Bueno, digamos, la plantilla que dejaron con la guía de actividades es una, y hay que hacer otra plantilla con no. Vas a tomar esta plantilla y sobre esta vas a trabajar. ¿Ya? Esta ya tiene, la que les voy a compartir ahora, ya tiene todo lo que tienen que hacer. Porque Entonces, yo ya había realizado ese cuadrito de los bienes exentos y eso, entonces, bueno, no, listo. simplemente la pasas, no hay ningún problema. Bueno, La pasas gracias. aquí, mira, ve, aquí le colocas los datos. ¿Listo? Doctor, Aquí disculpe, hay está. donde dice clasificación del bien, o sea, como tal le tenemos que colocar así, exento grabado, así como suena, o así en español. Sí, claro, en español, en cristiano. Bueno, porque es que yo había colocado ahí había colocado, digamos, una tarifa, pues el 19, digamos, y ahí No, le la había tarifa va es colocado, acá. sí, la tarifa va ahí, pero entonces ahí no recuerdo qué le había puesto, pero no le había colocado así exento. Bueno, aquí le Gracias, colocas ya me quedó claro. grabado, exento o excluido.
Y Ah, ok, aquí, tutor, gracias. porque hay bienes del 19, entonces aquí le colocarías, por ejemplo, 19%, mira. O si es 5, para ti Sí, es, hay del 5 y hay del 0, entonces que no 5, nos llevan. ¿ya? Y aquí colocarías, pues, grabado, exento o excluido. ¿Listo? Ah, ok, tutor, muchas gracias. Bueno, y en la última parte, entonces tenemos lo que estamos hablando ahorita, que es propiedad, planta y equipo. Miren, em, podríamos decir que lo vamos a dejar de un solo valor porque cuando es propiedad, planta y equipo, pues va a una misma cuenta, ¿sí? Pero siempre es bueno que nos quede la trazabilidad allí de que del costo más el IVA, ¿sí? Que hace mayor valor del bien. Entonces, el valor del bien más el IVA, la retención en la fuente y el valor a cancelar. ¿Listo? Tutor, ¿por qué ahí por qué colocó donde iba el IVA, puso el mismo Es lo que código te estoy de explicando. mueble? Ojo, oído, es lo que estoy explicando. Cuando decimos que comparamos activos, recuerden que acabamos de decir que el IVA no es descontable, ¿sí? Cuando compramos activos, que era el ejemplo que les daba del televisor que compro para la sala de espera y el televisor que compro para vender. Entonces, el televisor que compro para vender es un inventario y ese IVA va a la 2408 porque yo me lo voy a descontar. Pero el IVA del televisor que coloco en la sala de espera no lo puedo llevar a la 2408 porque yo no me lo puedo descontar. Entonces lo llevo al mayor valor del bien, ¿sí? Entonces aquí iría a la misma cuenta los dos valores y queriendo decir de que el activo realmente cuesta el costo más el IVA. ¿Listo? Ah, ok, entiendo. Listo. Y entonces, ¿qué son estos puntos aquí al final de cada parte? Porque yo cojo las sumo, las compras del 19%, eh, compras con retención, con retefuente, ¿sí? Y compras totales. ¿Esto para qué? Para poderlo llevar acá a la declaración de IVA, a la parte donde corresponda, ¿sí? Para poder que me pase desde los asientos a la declaración de IVA y a la declaración de retención en la fuente. En el paso 3, que era el impuesto municipal, estas dos declaraciones se llenaban automáticamente, ¿sí? En este que es el de impuestos nacionales, ustedes lo van a llenar, van a hacer la fórmula y van a traer de acá de los asientos a la declaración tanto de IVA como a la declaración de retención en la fuente. ¿Listo? Por eso aquí, miren, al final de los 22 ejercicios, compra al 19, compra al 5, compra exenta y compra excluidas. Lo mismo que en las ventas, ¿sí? Ventas al 19, ventas al 5 y total de las ventas. Esta es la plantilla que vamos a manejar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, con mucho gusto. Mucho gusto, Ron Steven de la ciudad de Cali. Profe, es una consulta más. Es cuando yo registro este IVA descontable y el IVA generado, yo en la declaración de renta coloco el saldo que me queda de estos dos o ¿cómo sería ahí? Mm, Dame un segundito. Dame un segundo que estoy mirando aquí. Si es que creo. Ah, no, ya. Dame un segundito, yo miro aquí. Tengo personas que estén queriendo entrar.
Sí, tengo personas aquí en espera, ya les acepté, listo. Ronnie, ¿me repites la pregunta, por favor? Qué pena. Sí, profe, tranquilo. Cuando yo voy a realizar la declaración, pues a hacer lo de la declaración del IVA, em, yo tomo el saldo del IVA generado y del IVA descontable, o sea, ese es el valor que yo voy a colocar allí. Exactamente, sí. Que era lo que les explicaba. Yo cojo las ventas y digo en el IVA, digo, valor de las ventas, o sea, el costo de las ventas, ¿sí? Que va en la parte superior del formulario. Y abajo, la parte del IVA. ¿Listo? Y entonces allí, tanto ventas como compras. Y entonces al final cojo el IVA de las ventas, le resto el IVA de las compras y ese sería el saldo que me da a pagar. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Bueno, de todos modos, ahorita que terminen la parte mía, les doy unos 5 minuticos para que hagan preguntas si las tienen. Y si no, continuaríamos con el doctor Jenner, que va a hacer la parte de impuesto nacional al consumo. Listo. Habíamos quedado aquí, lo último que habíamos hablado, tener presente que las ventas realizadas fueron a clientes de un mini mercado, que estas personas no cumplen con este valor de ingresos. Es muy difícil que una persona natural cumpla con este monto de ingresos de 1.089 millones. Entonces, precisamente por eso son muy pocos las personas naturales que son agentes de retención. Y entonces pasamos al ejercicio, que era lo que estábamos explicando ahora. Entonces, miren, datos para la elaboración del formulario del IVA. Durante el bimestre de enero a febrero del 2022, ojo, 2022, se presentaron las siguientes ventas grabadas a la tarifa general. Yo habría podido omitir este 19%, porque cuando digo tarifa general ya todos sabemos que es el 19%. En el mes de enero, el minimercado Grano de Oro realizó ventas de los productos a la tarifa general del 5% y en el mes de febrero vendió producto a la tarifa del 5%. Ahí nos dan los valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Miren, 45, 35, 56, que son las ventas en el minimercado. ¿Qué naturaleza es esta 45, 41, 35? Alguien que me responda. Crédito. Crédito, correcto. Ese IVA, el IVA Va al crédito. también va al crédito. Entonces, ojo, tener en cuenta eso. Cuando es venta, 41, porque son ventas operacionales, diferentes a las ventas que hicimos en el ejercicio de los impuestos municipales, que esas eran unas ventas no operacionales porque no estaban relacionadas directamente con la actividad económica de la empresa. Entonces, en esta sí, 41, 35, 56 al crédito. Por ende, el IVA de esa venta también va al crédito. Y nos ingresa ese dinero a la 110505. ¿Por qué no, por qué la vamos a llevar al ingreso a caja directamente? Porque estamos hablando de un mini mercado que usted llegó a comprarme y yo le vendí y usted me paga prácticamente de contado, ¿sí? O la podríamos llevar a una 13 clientes en caso tal de que, digamos, fuera no un mini mercado, sino otra empresa donde le vendemos a crédito a las personas. Perdón.
ventas, su naturaleza es crédito. Las ventas originan un IVA generado. Los pagos de los clientes del minimercado, la gran mayoría en efectivo. Entonces, valga esa aclaración allí. Unas ventas del 19% tarifa general y otras con tarifa diferencial del 5%. La codificación por experiencia se debe realizar. Estos son consejos, ¿sí? Por favor, no son camisas de fuerza, pero como mínimo, ¿sí? Debemos de realizar la codificación de estas cuentas, así como las tengo yo, al nivel de subcuenta, o sea, 6 dígitos. Entonces dice, por experiencia se debe realizar a nivel de subcuenta, ya que en su vida profesional le será más fácil listar en su software contable una determinada codificación a máximo nivel. Ejemplo, si todo está en 2205 y requiere de manera urgente saber cuánto le debo a determinada fecha al proveedor de arroz Blanquita, ¿sí? Si todos los tengo con el mismo código, o sea, a la 2205, ese nivel de cuenta es muy difícil, pero si lo tengo a la 220510, o sea, a nivel de subcuenta, donde va a estar arroz Blanquita, entonces me va a dar el valor que le debo a esa persona directamente. Entonces, es un ejemplo y es un consejo. A nivel de subcuenta, 6 dígitos, para que tengamos más facilidad en el determinado momento en que, como en el ejemplo aquí, queremos saber cuánto se le debe a arroz Blanquita. Entonces, si lo tenemos a la 2205, me va a salir lo que le debo a arroz Blanquita, arroz Diana y a todos esos terceros. 2. Clasifique los siguientes productos. Clasificación del bien para la elaboración de la declaración de IVA. Compras. Entonces, miren, aquí solamente coloco 5 ejemplos, pero son 22. Y lo que ya dijimos ahorita, entonces, 3.800.000, clasificación del bien, voy a a los artículos del Estatuto Tributario y de allí busco los pañales desechables marca Pequeñín. Pues de pronto no te va a aparecer como marca Pequeñín, pero sí los pañales desechables. 3.800.000, entonces voy a colocar clasificación del bien, entonces grabado. ¿A qué tarifa? Ah, pues que al 19. Listo, entonces grabado al 19%. Eso es lo que voy a colocar. Y así para todos los 22 puntos que tenemos de este cuadro. Posteriormente cogemos cada punto, miren, el punto 1 y entonces, esas compras debes de contabilizarlas una a una. Entonces voy a coger punto 1 aquí, 1435, que es un bien que compro para vender. El IVA, entonces va también aquí al débito, ¿sí? 143505, porque estamos hablando del inventario, más el IVA. 2365, retención en la fuente, porque digamos que este tiene el tope en compras para hacerle la retención. Y entonces, según la tabla, allí voy a mirar si es del 2.5 o del 3.5%. Y cuenta por pagar a mi proveedor. Entonces, débito, débito, crédito, crédito. Y las sumas deben ser iguales para poder que hablemos de la partida doble. ¿En qué reglón de la declaración de IVA, formato 300, se debe declarar el valor de la adquisición de la compra de activos fijos? Entonces, miren, concepto DIAN 301, ustedes pueden verificar este concepto, ¿sí? Que es a lo que hacemos referencia cuando me preguntaban que por qué
tenía los dos, en propiedad, planta y equipo, tanto el bien como el IVA tenía la misma codificación. ¿Listo? Anexo 1, ejercicio práctico, impuestos nacionales. El supermercado realiza las siguientes compras para mejoramiento de la estantería del lugar y adecuación de la oficina del supermercado, así, que es lo que estamos hablando. Entonces, miren, ¿por qué el mismo código? Porque ese IVA no es descontable, es propiedad, planta y equipo. Entonces, el valor del bien, aquí está, va el IVA, menos la retención en la fuente y, una cuenta por pagar, ¿sí?, a varios, porque no lo tomamos como proveedores en este caso, porque no me están vendiendo inventario, me están vendiendo es un activo. ¿En qué renglón de la declaración de IVA formato 300 se debe declarar el valor de la adquisición en compra de activos fijos, concepto 301 de 2022? La adquisición de activo fijo no deberá reportar en la declaración del impuesto sobre las ventas, IVA, teniendo en cuenta que el instructivo del formulario 300 forma parte integral de la resolución. Y en este señala expresamente que solo se informan aquellas operaciones que dan derecho al impuesto descontable. Entonces, estos puntos de propiedad, planta y equipo no van a ser parte de la declaración de IVA. Recomendaciones generales. Bueno, hasta esta diapositiva me corresponde a mí, ya terminando esta diapositiva, que son unas recomendaciones generales en la parte del IVA. Entonces ya entra el doctor Jenner a terminar con la parte del impuesto nacional al consumo. Entonces, recomendaciones generales. Contabilizar a nivel de subcuenta, o sea, 6 dígitos. Se le da orientación al Excel. Subir nuevamente el mismo Excel, o sea, ya la plantilla que les voy a compartir, la llenan, le hacen, le practican las fórmulas que correspondan, ¿sí? No borrar marcas, no borrar filas, no borrar nada de eso, porque simplemente si no lleva retención, colóquele 0. Si lleva la retención, colóquele el valor, ¿sí? La parte individual es enlace en el foro, no dentro del Excel, solo cuando sea el final. Elección del grupo, el más completo o la construida de manera colaborativa. Entonces, tenemos dos partes, que es la respuesta a las preguntas. Entonces, si ustedes del grupo, alguien lo hizo muy bien, pueden tomar esa o armarla con las mejores respuestas de cada uno. Entonces, ahí tienen esas dos opciones. Y lo mismo para el Excel. Entonces, se ponen de acuerdo y consolidan el Excel, y ese es el que la persona del grupo que escoja para presentación, ese es el que va a presentar. Clarificar, es exento, no exento ni exento, es exento. Los excluidos no se le coloca tarifa del 0%. Pues recuerden que los excluidos es que no generan IVA, ningún tipo de porcentaje. Los excluidos no llevan tarifa. Mencionar las normas, ya que en ellas son en las que nos apoyamos nosotros como contadores para tomar decisiones, para darle seguridad a las personas que asesoramos. Leer las orientaciones dadas a sus compañeros, con ello no se repite la consulta. Entonces, los trabajos extemporáneos van pues al correo interno,
o al correo institucional, y estos se calificarían solo hasta el 80% de la nota. Hago claridad en esto porque es que no es justo que las personas que presentan sus trabajos al día, ¿sí?, saquen la misma nota de las personas que de pronto presentan los trabajos extemporáneos. Entonces, para mi concepto, yo califico sobre el 80% cuando son trabajos extemporáneos, que muchas personas le dicen, colabóreme para que no tenga problemas con mi nota. Pues, lógicamente, cuando usted presenta extemporáneamente, no puede llevar la misma calificación de una persona que se esforzó y que presentó al día. Jóvenes, hasta aquí lo que me corresponde. ¿Alguna pregunta, por favor, de una vez? Sí, señor. ¿Sí? Profe, digamos que yo tengo una duda respecto al IVA de las ventas y al IVA de las compras, ¿Qué duda? Sí. donde, por ejemplo, el IVA generado sería el de las ventas, o no Correcto. estoy Sí, listo. correcto. El generado es el de las ventas. Y el de las compras, ¿cómo se Es denominaría? descontable. Descontable. Entonces, cojo el generado, que es cuando yo vendo, que les Sí, daba el señor. ejemplo ahora, haciendo aproximación. Yo compro un artículo en 80, el IVA es de 15, Sí, ¿sí? señor. Y ese Lo IVA vendo iría en sobre la oído, cuenta 20 y algo. exactamente. Entonces, oído allí. Compro en 80 con un IVA de 15, Sí, ¿sí? señor. Vendo en 100, porque yo tengo que ganarme algo, lo Ujú. vendo en 100 con un IVA de 19 pesos, Sí, ¿sí? señor. Entonces, en el formulario de IVA tengo que colocar compras 80, ventas 100, IVA en ventas 19, IVA en compras 15, y la diferencia de 19 y 15 pago 4, Sí, señor. ¿correcto? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, IVA generado el de ventas e IVA descontable El el de de las compras. compras. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, entonces le doy paso al doctor Jenner para que continúe Hola, con la tutor, presentación. disculpe, Sí, Paola. tutor, usted nos dice que vamos a trabajar sobre la plantilla que nos va a dejar aquí por este chat, Sí, ¿cierto? por Teams y en los foros yo se las voy a montar también para que la tengan, Sí, no, para que les quede más seguro. es que yo estoy confusa, o sea, es que la plantilla que nos enviaron ahí, yo he leído, bueno, yo ya he leído, ya he buscado en artículos y eso, pero entonces a mí lo que me dice que el 19 de enero compra la factura, muebles, el cedro, las góndolas de exhibición, entonces yo no entiendo, las góndolas las entiendo como muebles y enseres. Correcto, es un activo, porque es que ahí dice Entonces, claramente, ven, te comparto aquí. y dice que nombre de cuenta, entonces ahí todo aparece en blanco, entonces yo quedé ahí sí neutra porque no sé, dije, ¿qué voy a colocar donde dice nombre de la cuenta? Donde dice código, entonces busco en muebles y enseres, coloco el código y el nombre de la cuenta Mira, sería muebles y enseres. mira, ¿la estás viendo allí? Sí, señor. Entonces, compro con la factura 1819 muebles El Cedro, las góndolas de exhibición. Entonces, voy a la 152410, que es la codificación, y aquí voy a colocar lo que corresponde a esta cuenta 152410. El nombre de esta cuenta la coloco aquí. Tú Es vas que en al la plan, plantilla no hay nada de código, no hay nada, está todo en blanco. ¿en dónde? En la plantilla que yo descargué por la No, guía y de actividades, o sea, yo aquí, ya me había y descargado. aquí, mira, yo simplemente le estoy dando para iniciar. Pero Ah, ya bueno. ustedes tienen que colocar aquí los códigos, ustedes tienen que manejar el plan único de cuentas. Miren, ustedes ya son contadores, señores, ustedes ya son colegas, entonces deben de manejar el plan de cuentas.
Plan único de cuentas. Entonces, Así, tú así vas se y llama, buscas, tutor. Ay, no, voy a escribir plan único de cuentas. Estoy más perdida en eso. Es que yo me confundo mucho. Plan único de cuentas. y Y no entonces he podido. buscas la cuenta 152410 y aquí colocas el nombre de la cuenta que es la 152410. El valor, entonces en este caso colocarías 22 millones de pesos. ¿Sí? Aquí. 22 millones de pesos. ¿Aquí qué vas a colocar? Aquí vas a colocar lo siguiente. Este por 0,19 o 19%. ¿Sí? Señor. Ahí esa sería la primera parte. Aquí entrarías a mirar en la tabla de retención cuánto sería el valor de la retención, el porcentaje, y entonces lo colocaría, harías también la fórmula. Los 22 por el porcentaje que te dé la tabla, ¿sí? Y aquí colocarías este más este menos este y listo. Ah, ok, tutor, es que ay, yo estoy perdida, estaba perdida en ese punto y decía, pero bueno, y esto en blanco yo aquí, como las otras veces, pues nos han dicho muebles y en serio, entonces ya uno más o menos, No, pero la sí, verdad, sí, tutor, esos códigos para pero mí, lo que pasa es que en este punto, como les digo, ustedes ya son colegas, son contadores, por favor. Entonces tenemos que ya aprender a manejar plan único de cuentas, el nombre de las cuentas, manejar algo de Excel, que son lo que acabo de hacer, la formulita, hacer la formulita y si tú la haces aquí, ya la puedes pegar acá y la puedes pegar en el de más abajo, etcétera. ¿Listo? ok, tutor, muchas gracias, ahorita se me queda claro. Listo. Tutor, esas compras que se hicieron ahí en esa plantilla donde estaba, salen siempre o sea, de las cuentas por pagar y en otro, ¿cierto? O sea, ¿esa plata no sale de la caja general? No, ¿De cuál me hablas? de esas, las de la plantilla. No, esas. O Lo sea, que pasa esos es que aquí, puntos. mira, aquí hay tres partes, ¿sí? Que es, la primera parte son Esas ya ventas. son ventas. No, Estas son esas ventas. ventas entran a la caja, esas sí entran a la caja. Claro, porque cuando yo ¿O no? vendo, y Ujú. como vuelvo y especifico, lo estamos haciendo en el mini mercado, ¿sí? En el mini mercado tú llegas, me compras la paca de pañales, me pagas y sales y te vas. Entonces yo cojo aquí la 41 más la 24 del IVA y la llevo contra la 1105 que es Claro, caja. de ¿Por caja. qué? Porque le estoy Ah, vendiendo ok, de y las contado. compras que están en la plantilla más arriba son las que yo digo que no La, sale la plata de caja, las ¿cierto? compras Sale. que son estas, ¿sí? Primero definimos No, si es no, esa no es grabado, la que yo le estoy exento o diciendo. excluido Es y la aquí donde están los colocamos, muebles y enseres, donde está lo aquí del. colocaríamos el porcentaje, ¿sí? ¿Listo? Y acá vamos, tenemos para hacer cada punto de estos, del punto 1, ¿sí? Aquí iría 3.800.000, aquí. Aquí iría el IVA, que es lo que estamos haciendo también allá abajo, El por 19. 19. 0,19 y cierro, tan listo. Acá, si tiene retención en la fuente, pues le aplico la retención en la fuente. Tomaría este valor con el porcentaje de retención en la fuente. Y ahí Y como, este más este menos la retención me daría el valor que voy aquí, que es el de pagarle al proveedor. ¿Listo? ¿cómo Ya. miramos si tiene o no tiene retención en la fuente en esas compras? Debes de mirar la tabla de retención, que es lo que yo les estoy diciendo aquí. Ok, ya. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Tabla de retención en la fuente, ¿sí? ¿Sí? Profe, una preguntita. ¿Es recomendable diferenciar el IVA generado del IVA descontable? O sea, crear dos cuentas diferentes o se puede meter en una misma cuenta. No, 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 no. En el IVA se maneja la 2408.
Cuando es el generado, va al crédito. Y cuando es el descontable, va al débito. O sea que al final, cuando tú haces digamos, cuando manejamos la cuenta T, ¿sí? La que al final llegamos y cerramos la cuenta y sumamos los débitos, sumamos los créditos y la diferencia me da el valor a pagar o el valor a favor. Ah, listo, pero no lo digo porque es que, digamos, en la empresa sí lo tienen como diferenciado, ¿ya? Pero no sé, quería como aclarar Diferenciado. eso. Sí, pues lo tienen como en dos cuentas diferentes para saber cuándo es la compra o cuándo es una venta. De Pero todos modos, cuando es venta va al crédito. sí, sí, correcto. Y cuando es compra, va al débito. Sí, sí, no, lo único es que cuando pues se saca, digamos, el balance, pues ahí aparece que, o sea, ya se saca el saldo en la cuenta, ¿no? Ya queda. Sí, claro. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, buenas tardes. Sí. ¿Hay posibilidad de que usted nos facilite la tablita de la retención? Señorita, es muy sencillo. Tú entras al internet, colocas tabla de retención en la fuente 2022 y ahí te lleva a cantidad de tablas que puedes bajar. ¿Listo? De todos modos, Muchas te gracias. las voy a subir aquí también al lado de la plantilla del Excel. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, doctor Jenner, le doy paso para que continúe con la presentación. Listo, doctor Fabio. Voy a presentar. Listo. Partir, Bien. doctor Jenner. ¿Sí se ve la presentación, doctor Fabio? Sí, señor, cómo no. Listo. Bueno, bien. Gracias, doctor Fabio, por el espacio. Bueno, en esta ocasión, pues, voy a presentar a lo que se refiere la segunda parte del punto 2 de la guía de aprendizajes, la cual es realizar una presentación en Prezi sobre el impuesto nacional al consumo. Bien, es muy importante, voy a recalcar algo que el doctor Fabio mencionó en este momento sobre, primero que todo, pues el ejercicio a realizar, la presentación del ejercicio. Es muy importante, jóvenes, que se realicen los aportes a tiempo. No hagamos los aportes faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, porque para nosotros es bastante complicado atender tantos aportes o retroalimentar tantos aportes a la vez. Entonces, si nosotros hacemos esos aportes de manera oportuna, por ejemplo, los que han hecho los aportes esta semana, y la otra semana, pues, están bastante tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a poder nosotros realizar la retroalimentación según el avance de la actividad que ustedes han aportado. Listo, entonces la recomendación es. Bien, en este caso, pues, el impuesto al consumo es una estrategia tributaria diseñada por el Gobierno Nacional establecida en la reforma tributaria del año 2012, que entró en vigor a partir del 1 de enero del presente año. De acuerdo al Estatuto Tributario, el INC es un impuesto de carácter monofásico, lo que quiere decir que se genera una única vez en todo el proceso comprendido, desde la producción hasta la venta al consumidor final. Específicamente, el impuesto nacional al consumo debe ser pagado por el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. O sea, en este caso nosotros cuando vamos a adquirir un producto o un servicio como tal. El hecho generador de este impuesto tiene como hecho generador la prestación del servicio, la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes. Prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos. Venta de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica
o importados. Servicio de expendio de comida y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el mismo lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio los servicios de alimentación bajo contrato, incluido el servicio de catering y el servicio de expendio de comida y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. El impuesto nacional al consumo no se aplicará a la venta de bienes mencionados en los artículos 512-3 y 512-4 del Estatuto Tributario, si son activos fijos para el vendedor, salvo que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y cuenta de terceros y para los aerodinos. Este impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias. El impuesto causará los siguientes eventos: en el desaduanamiento del bien importado por el consumidor final, en la entrega material del bien, en la prestación del servicio o de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registrador, factura o documento equivalente por parte del responsable del consumidor al consumidor final. ¿Quiénes son los responsables del impuesto nacional al consumo? El prestador del servicio de telefonía móvil, datos de internet y navegación móvil, y el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y el intermediario profesional en la venta de vehículos usados. Es importante señalar que este impuesto constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta y complementarios como mayor valor del bien o servicio adquirido. El impuesto nacional al consumo no genera impuestos descontables en el IVA. Recuerden lo que les decía el doctor Fabio, que el impuesto descontable en el IVA se genera ¿cuándo? Cuando nosotros realizamos una compra. Requisitos para operar como no responsables del impuesto nacional al consumo. En el artículo 513 del Estatuto Tributario indica que los únicos que pueden operar como no responsables del impuesto nacional al consumo son los que antiguamente pertenecían anteriormente llamados al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de bares y restaurantes. Serán las personas naturales dedicadas a las actividades de restaurantes y bares, las cuales involucran cafeterías, panaderías, pastelerías, heladerías, fruterías, siempre y cuando no involucren la explotación de franquicias. Eso está plasmado en los artículos 426, 512-1 y 512-8 del Estatuto Tributario, pero siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Sus ingresos brutos provenientes solo de actividades de bares y restaurantes durante el año anterior no superen las 3.500 VT, es decir, 124.625.000 pesos y 127.078 en el 2020 y 2021 respectivamente. Que durante todo el año no podrán tener más de un establecimiento, sede, local, negocio. Por tanto, si en algún momento del año abren un segundo local y establecimiento, se entenderían que pasan automáticamente al pertenecer a ser responsables del impuesto nacional al consumo. Este impuesto nacional al consumo está incluido en los departamentos del Amazonas, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. La obligación de facturar para los no responsables del impuesto nacional al consumo. De acuerdo al concepto 17806 del 2017, los no responsables del impuesto nacional al consumo que pertenezcan al régimen ordinario del impuesto de renta y no estén obligados a facturar, tal como lo están los no responsables de IVA que pertenecen al régimen ordinario del impuesto de renta. En todo caso, si una persona natural no responsable del impuesto nacional al consumo decide facturar de forma voluntaria, deberá hacerlo con todos los requisitos, expendio de factura, de venta o documento equivalente. La base gravable. Entonces, se puede evidenciar, en esta tarifa
tenemos, perdón, en esta presentación tenemos las tarifas del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces ahí tenemos tarifa del 4%, servicio de telefonía móvil, tarifa del 8%, servicio de restaurantes y bares. Además, con esta tarifa están grabadas las siguientes bienes: de los vehículos automóviles de tipo familiar, camperos, los pick-up cuyo valor FOB o el equivalente al valor FOB sea inferior a $30.000. Motocicletas con motor de émbolo, pistón alternativo y cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos, yates, demás barcos y embarcaciones de recreo, deporte, barcas, botes de remo y canoas. Tenemos la tarifa del 16%. Se encuentran grabados los artículos o los bienes, perdón, que aparecen en esa presentación. La base gravable. Para efecto de determinar la base gravable del INC y la tarifa aplicable en los distintos hechos generadores de este impuesto, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: servicios de telefonía, datos y navegación móvil. Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil estarán grabados con la tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio, sin incluir el impuesto al valor agregado, en este caso el IVA. Para la porción correspondiente a los servicios de datos, internet y navegación móvil, se grabará sobre el monto que exceda el 1,5 VTs mensuales, es decir, 54.462 en el 2021. Ojo, que el valor de la VT, pues, de manera periódica, o sea, año a año, va a ir teniendo que un aumento. Por lo tanto, pues, el valor de la VT todos los años va a cambiar. Servicio de restaurante. La base gravable del servicio prestado por los restaurantes está conformada por el precio total del consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. En ningún momento la propina, por ser voluntaria, hará parte para calcular este impuesto. Debe tener muy presente esta parte. La tarifa aplicable del servicio del 8% sobre todo consumo, el impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro, etiqueta de registradora, factura o documento equivalente, y deberá calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público. Servicio de bares, tabernas y discotecas. La base gravable en los servicios prestados por los establecimientos de bares, tabernas y discotecas estará integrada por el valor total del consumo, incluido comidas, precio de entrada y demás valores adicionales. Igualmente que en la presentación anterior, en ningún caso la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base para calcular el respectivo impuesto. Cuando se trate de un mismo establecimiento, se prestan independientemente y en recintos separados el servicio del restaurante y del bar, taberna, discoteca, se grabará como servicio integral a la tarifa del 8%. Asimismo, los servicios de restaurante y bar prestados en clubes sociales estarán grabados con el impuesto nacional al consumo, según me lo dice en el artículo 512-12 del Estatuto Tributario. Vehículos grabados del 8%. Entonces, esta era la presentación anterior. También me hablaba sobre los bienes que son los vehículos grabados, que hacen parte de la tarifa del 8%. Tenemos lo mismo también en relación a los vehículos que están grabados a la tarifa del 16% y los vehículos que no causan el impuesto, los que están excluidos, los taxis, automóviles e iguales los vehículos de servicio público clasificables por la partida arancelaria 8703. Los vehículos para el transporte de 10 personas o más, incluido el conductor, los cuales están incluidos en la partida arancelaria 8702. Los vehículos para el transporte de mercancía de la partida arancelaria 8704. Los coches, ambulancias, celulares, mortuorios clasificables en la partida arancelaria 8703. Los motocarros con 3 ruedas para el transporte de carga o personas cuando sean destinados como taxis, con capacidad máxima de 1.700 libras y que operen únicamente en los municipios que autorice el Ministerio de Transporte, de acuerdo a los reglamentos que pida para tal fin. Los aerodignos de enseñanza hasta de 2 plazas y de los servicios públicos, las motos, motocicletas con motor de cilindraje hasta 200 centímetros cúbicos y los vehículos eléctricos no blindados con las partidas en los cuales
me informan en la partida arancelaria 8702, 03 y 04 respectivamente. Tenemos la periodicidad del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, los periodos son bimestrales, son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Por lo tanto, tenemos 6 periodos en los cuales, 6 periodos en el año en los cuales debemos realizar la presentación del dicho impuesto. Sin embargo, si el contribuyente que cobraba el INC de bares y restaurantes decide trasladarse al régimen simple, en ese caso, dicho impuesto no debe declararlo en los formularios bimestrales del 310, sino en el formulario 2593, que en este caso es en el que corresponde pagar los anticipos bimestrales del régimen simple de tributación. Luego, al fin de año, en la declaración anual del régimen simple, se declararía todo el impuesto nacional al consumo generado durante el año, restando los valores provenientes anticipados por el formulario 2593. Recuerden que en el formulario, la declaración anual del 2593 se declara en otro formulario totalmente diferente al 2593. La declaración mediante la resolución 0016 de 2019, la DIAN prescribió el formulario 310 para la presentación de las declaraciones del Impuesto Nacional al Consumo. El formulario deberá ser presentado de forma electrónica a través de los servicios informáticos de la DIAN y para esto debe emplearse el instrumento de firma electrónica autorizado por la Administración Tributaria. El Impuesto Nacional al Consumo en las bolsas plásticas. Según el artículo 512-15 del Estatuto Tributario, establece que estará sujeta a este impuesto la entrega de cualquier tipo de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. Asimismo, se señala que el Impuesto Nacional al Consumo para bolsas plásticas tendrá que incrementarse a partir del año 2021 el mismo porcentaje que haya variado el índice del precio del consumidor al 30 de noviembre de cada año y el resultado se aproximará al peso más cercano. De acuerdo con el artículo 512, el raya 17 del Estatuto Tributario hace énfasis al impuesto que se le cobrará al cannabis. Entonces, la venta de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo y no psicoactivo está sujeto al Impuesto Nacional al Consumo del Cannabis. Por cannabis se entiende las sumidades floridas o con fruto de la planta de cannabis, a excepción de las semillas, las hojas no unidas a las sumidades y a las cuales no se han extraído de la resina, cualquiera que sea el nombre con que se les designe. Los responsables del impuesto al consumo, en este caso, del cannabis estará a cargo del transformador, el cual se entenderá como el comprador o productor de cannabis psicoactivo o no psicoactivo que lo somete a un proceso de transformación. La base gravable será el valor total del producto final de transformado responsable del impuesto. La tarifa que se aplica es la tarifa del 16% y la causación se causa en la venta que se realiza el transformador en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio o haya pactado retroventa de condición resolutoria. Entonces, esta información es relevante. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del punto 2, en donde me solicitan la elaboración de la presentación en precio, pues debemos tener en cuenta este impuesto para realizar de manera más completa, más ordenada y más significativa esa presentación. No tratar como de darle un previo cumplimiento a eso, pero, ojo, pero teniendo en cuenta que la información que debemos conocer a fondo sobre este impuesto. Listo, esta es la parte que me correspondía. No sé si tengan alguna duda adicional con el desarrollo de la actividad y pues
agradecerles antes que todo su presencia, su participación en estos encuentros, teniendo en cuenta que esto, cuya finalidad es fortalecer el desarrollo de las actividades académicas. Listo, no sé si tengan algo por preguntar, algo por comentar, algo por decir. Los escuchamos. Doctor Fabio. Sí, doctor Jenner, aquí estoy presto a colaborarle a los estudiantes en las dudas que de pronto tengan. Perfecto. Sí, la idea es que tratemos como se pudieron dar cuenta, el ejercicio, este ejercicio del paso 4 es un poco más complejo que el de la actividad anterior. Pero ¿qué pasa? Todo parte, oigan jóvenes, todo parte de nosotros saber realizar un registro contable. Todo parte de ahí. Bien, los formularios del IVA, el número 300 y el formulario de retención de la fuente, el número 350, esos se van a diligenciar, oigan bien, por los registros contables que ustedes elaboren. Entonces ya saben, es importante realizar esos registros de manera correcta para que así los formularios queden bien diligenciados. Si no, pues vamos a tener un poco como de dudas y, mejor dicho, hacer correcciones si los registros contables no están bien elaborados. Listo, no sé si quieran preguntar algo, quieran decir algo. Sí, estamos aquí prestos a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Buenas tardes. Exacto, ahí al igual por Teams nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto estaremos haciendo la respectiva retroalimentación por la pregunta hecha en Teams y asimismo la retroalimentación en los diferentes aportes que ustedes realicen en los foros. Listo, agradecerles su participación. Quedamos atentos ante cualquier duda, inquietud que tengan con respecto al desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias. Listo, doctor Jenner. Muchas gracias por Listo, su doctor Fabio. participación, acompañamiento y a los estudiantes por aquí, Claudia Milena me pregunta, ¿cómo hago para saber si un valor va al débito o al crédito? Entonces, voy a mostrar aquí. ¿Me están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí. Entonces, mira, Milena, aquí la naturaleza de las Sí. cuentas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, cuenta, activo, gastos, costos, pasivo, patrimonio, ingresos, bueno, están en desorden, pero pues están organizadas para la parte del débito y el crédito, ¿sí? Entonces, la cuenta 1, 5 y 6 son de naturaleza débito, o sea, inician y aumentan por el débito y disminuyen y cancelan por el crédito. Y la cuenta 2, 3 y 4, que son pasivo, patrimonio e ingresos, son de naturaleza crédito, aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, aquí puedes ver esta parte. ¿Listo? Sí, listo, profe. Bueno, entonces, en este momento, detengo la grabación.